El paganismo se cita con frecuencia como una de las orientaciones espirituales de más rápido crecimiento, al menos en Occidente. ¿El paganismo puede considerarse de alguna manera una religión seria? Para situar el paganismo como una religión teológica, primero debemos entender qué es religión. La palabra religión tiene su origen en el latín religio. La raíz etimológica de la palabra religión es objeto de debate entre los estudiosos, y hay varias teorías al respecto. Por ejemplo, religare, que significa atar o ligar. Esta es una de las interpretaciones más aceptadas de la palabra religión, que significa atar o ligar. En este contexto, la religión se entendería como una fuerza que une o conecta a las personas con lo divino, lo sagrado o los principios espirituales. Relegere, recoger o leer de nuevo. En este sentido, esta palabra podría implicar la repetición y la reflexión sobre prácticas y enseñanzas espirituales. Resligare, atadura de cosas. En este sentido, implicaría una conexión con rituales y prácticas sagradas. Podemos observar que la palabra religión nos refleja varias de las prácticas esenciales de lo que es el paganismo, ya que en estas prácticas se busca conectar con lo divino, con lo sagrado, con los principios espirituales, contener ciertas repeticiones y reflexiones sobre estas enseñanzas y, por supuesto, también generar una conexión con rituales y prácticas sagradas. Por lo tanto, podríamos decir que el paganismo puede considerarse una religión. ¿Por qué ahora, en este tiempo, los neopaganos defendemos tanto nuestra religión? Dentro de la historia, podemos encontrar grandes injusticias, masacres, persecuciones que se vivieron para exterminar las prácticas antiguas. Desde el principio de los tiempos, las personas no se consideraban ni se llamaban paganas a sí mismos para describir lo que practicaban. La noción de paganismo, como se entiende generalmente hoy en día, fue creada por la Iglesia cristiana primitiva. Era una etiqueta que los cristianos aplicaban a otros, una de las antítesis que eran centrales en el proceso de autodefinición cristiana. Como tal, a lo largo de la historia, se utilizó generalmente en un sentido despectivo. Las personas que fueron etiquetadas como paganos en el pasado siguieron una enorme variedad de rituales y creencias religiosas. La primera definición de pagana o pagano, la palabra latina de la cual se deriva, perteneció a rústico o del campo. A partir del siglo V, los autores cristianos comenzaron a replantearse el término abiertamente religioso, describiendo a los paganos como adoradores de ídolos y de rituales también, y además rurales. En los siglos II y III, un significado común de pagano como sustantivo y adjetivo era civil, en el sentido de no militar. Esto posiblemente fue derivado del hecho de que los primeros cristianos se referían a sí mismos como soldados alistados de la Iglesia cristiana. Otra definición propuesta por el erudito francés Pierre Chubin reconstruye pagani como gente del lugar, de la ciudad o del país que preservó sus costumbres locales. Así que en este sentido, pagani no eran idólatras rurales atrasados, eran personas definidas por las religiones de sus comunidades locales, ya sea en las ciudades o en el campo. Bárbaro era otra palabra de origen griego que llegaría a ser ampliamente utilizada en aquellos tiempos.
Originalmente significaba alguien que no hablaba griego o que era extranjero, en otras palabras, pero más tarde adquirió connotaciones de inferioridad cultural y no militares. Si el paganismo fue un producto de la autodefinición cristiana, ¿qué sabemos de las religiones que ya existían antes y durante los primeros años del cristianismo? Los entierros son evidencias de una concepción de una vida después de la muerte y por lo tanto nociones de una existencia espiritual. Se han encontrado ejemplos de entierros deliberados entre humanos modernos y neandertales que datan de 100.000 años antes de Cristo, aunque estos no necesariamente reflejan prácticas religiosas. Estas fuentes principales de evidencia arqueológica han generado los 3 modelos principales de nuestras primeras creencias religiosas. Número 1, la noción de la madre tierra, haciendo referencia a la fertilidad. Número 2, las prácticas funerarias más tempranas son indicativas de la veneración de los muertos o de los ancestros. Número 3, el animismo. El animismo a menudo ha sido descrito como la forma más primitiva de religión. Define la noción de que todos los elementos del mundo material, animados e inanimados, estaban imbuidos de espíritus y por lo tanto eran sensibles en alguna forma. Estamos hablando de las rocas, los ríos, el viento, los árboles, las montañas, las estrellas. Eran todos iguales y que podían establecer una comunicación y también podían ser adorados. Las primeras religiones de la Edad de Piedra también han sido llamadas chamánicas. Durante los primeros siglos de la Iglesia, los teólogos cristianos se centraron en 3 prácticas en particular que vieron como la definición de esta falsa religión universal: politeísmo, sacrificio y adoración de ídolos. Hasta donde se resumió la belleza de la comunicación espiritual a simplemente prácticas que no eran del todo comprobadas. Desde el principio, la Iglesia primitiva consideró las religiones paganas como totalmente politeístas. La adoración de múltiples deidades proporcionó una demarcación fundamental entre los monoteísmos del judaísmo y el cristianismo y todas las demás religiones en el mundo conocido. El monoteísmo era la verdadera religión, desde su perspectiva, y todas las demás eran consideradas falsas, algo que aún todavía se sigue experimentando en estos tiempos, a pesar de que ha pasado muchísimos siglos. Una vez que el cristianismo se había convertido en la fe oficial del Imperio Romano y comenzó la supresión de las religiones no cristianas, los apologistas paganos comenzaron a idear defensas de la validez de sus creencias, argumentando que en esencia ellos y los cristianos adoraban a una deidad. La diferencia era que lo expresaban de diferentes formas. A los ojos de los cristianos, la práctica del sacrificio de sangre era otra línea divisora fundamental entre su fe y la de los paganos, y los judíos para el caso. Una y otra vez, en la literatura de la Iglesia primitiva, el punto es subrayado, que los cristianos nunca lo habían practicado y que el único sacrificio que reconocían era el último hecho por Cristo para salvar a la humanidad. Para pintar un cuadro aún más sangriento y bárbaro de la religión precristiana, los eclesiásticos sacaron a la luz ejemplos de cómo en los siglos anteriores, a la luz derramada por su fe, griegos y romanos habían sacrificado a los seres humanos en honor a Zeus, Diana, Júpiter, Plutón y Saturno. Las autoridades cristianas incluso denunciaron el consumo de animales en sacrificio. El Concilio de Elvira, convocado en España a principios del siglo IV, decretó que los terratenientes cristianos no debían aceptar como pago animales y bienes que habían sido dedicados a los ídolos. En el año 545, el Concilio de Orleans también dictaminó que si alguien, después de recibir el sacramento del bautismo, vuelve a consumir
alimentos inmolados a los demonios, como si fuera a volver a vomitar, si no cumple con una advertencia de un sacerdote para corregir esta colusión, será suspendido de la comunión católica como castigo por su sacrilegio. En la literatura pagana grecorromana, el sacrificio humano era generalmente entendido como una característica de la mala religión, la religión de los bárbaros supersticiosos. Los acusados de llevarlo a cabo vivían en el borde del mundo conocido, con la lista de culpables creciendo a medida que el Imperio Romano se expandió. Los cristianos adoraban acusar a los paganos de idolatría. El segundo mandamiento ordenó: no harás para ti ninguna imagen grabada, no los adorarás ni los servirás. En pocas palabras, un ídolo es una representación física de un dios y, por lo tanto, un objeto de adoración. En este sentido, la idolatría era de hecho central para todas las religiones en el mundo antiguo. En su forma más simple, un ídolo podía ser una característica natural como una piedra o una roca, ya sea sin adornos o tal vez parcialmente en forma y decorado. Los manantiales, los dadores de vida, también podían ser clasificados como ídolos, porque eran sitios enormemente importantes de veneración asociados con las deidades. En la antigua Creta y Grecia la higuera era sagrada, y hay ejemplos en los que fueron adorados como representantes de Demeter y Dionisio. Algunos árboles adquirieron estatus sagrados a través de su proximidad a manantiales venerados. Las tribus germánicas fueron pensadas particularmente en la adoración del árbol. Según el cronista romano Tácito, rechazaron la idea de albergar a sus ídolos en estructuras construidas o templos, y creían que los árboles en su entorno natural proporcionaban el vínculo más cercano entre los humanos y los dioses. Hace mucho tiempo los celtas eran un grupo de personas que adoraban a los árboles en bosques especiales, en un lugar llamado Lowbury en Inglaterra. Plantaron árboles dentro de un área cercada y les ofrecieron regalos especiales. También adoraban postes o columnas de madera que representaban árboles sagrados de una manera abstracta. En otro lugar llamado Libeniz, en la República Checa, tenían un sitio especial con una piedra de pie y dos postes de madera que quizás tenían forma de personas. En algunos lugares del mundo mediterráneo la gente veneraba pilares de piedras que parecían troncos de árboles y podían tener símbolos o mensajes escritos. En la Galia y parte de Alemania, la cultura romana influyó en la construcción de increíbles columnas de Júpiter en los siglos II y III después de Cristo. Algunas de estas columnas tenían a Júpiter a caballo aplastando un gigante, y otras lo mostraban sentado en un trono. Algunas eran tan altas como de 15 metros. Las estatuas eran los ídolos más emblemáticos. Podían ser portátiles o fijas, de madera o de piedra. La madera era más fácil de trabajar y podían ser esculpidas más rápidamente, pero el uso de uno u otro material probablemente dependía principalmente de la ubicación geográfica y la tradición cultural y religiosa. La cristianización del mundo romano fue un proceso gradual que tomó varios siglos. Como es bien sabido, Constantino el Grande fue el primer emperador romano en adoptar el cristianismo y dar a la Iglesia un estatus oficial en el imperio. La primera prohibición del sacrificio pagano se encuentra en un código de ley de 341 durante el reinado de Constanza, hijo menor de Constantino. La locura de los sacrificios será abolida, porque si cualquier hombre en violación de la ley del santo emperador, nuestro Padre, y la violación de este mandato de nuestra clemencia, se atreve a realizar sacrificios, sufrirá la imposición de un castigo adecuado. Se promulgó un nuevo conjunto de leyes entre el año 353 y 360, en la que se reforzó la prohibición del sacrificio bajo la pena de muerte, y se prohibió la veneración de imágenes paganas y de la práctica de la adivinación. Fue bajo el reinado de Teodosio I, quien después de reunir las dos mitades del antiguo imperio, se había convertido en su último emperador, que el cristianismo se convirtió
en la religión oficial del Estado. Se ha estimado que a la muerte de Teodosio más de la mitad de la población romana todavía era pagana. Aún así, para los políticos ambiciosos y los funcionarios del Estado, se estaba volviendo muy claro que ser pagano era cada vez menos rentable en términos de carrera. Durante el siglo siguiente, los sucesores de Teodosio continuaron promulgando leyes contra el paganismo. El emperador León I prohibió a los paganos ejercer la profesión legal alrededor del año 468. Una última purga importante del paganismo fue instituida por el emperador bizantino Justiniano I, quien gobernó los años 527 y 565. Como parte de una política religiosa más amplia de imponer el cristianismo ortodoxo a sus súbditos. A los paganos se les ordenó reportarse a la iglesia más cercana, donde recibirían instrucción cristiana y bautismo. La pena por incumplimiento es la pérdida de la ciudadanía y la confiscación de bienes. Los cristianos bautizados declarados culpables de participar en prácticas paganas se enfrentaban a la pena de muerte. A los no cristianos se les prohibió enseñar y las famosas escuelas de Atenas, hogar de becas clásicas, fueron cerradas en el año 529. Las obras de los grandes pensadores clásicos fueron devaluadas. También hay informes de la persecución de los paganos que estuvieron en Antioquía entre el año 554 y 559. Los culpables fueron condenados a trabajar en hospitales, encarcelados en monasterios o ejecutados. Un código de ley del 506 durante el reinado de Alarico II reforzó la legislación antipagana y antimágica en los territorios visigodos de España y Francia. En un concilio regional en 590, los obispos condenaron la costumbre popular de los jueves en honor a Júpiter. Escribiendo a mediados del siglo VI, San Martín de Braga encontró a los cristianos en Galicia, una región gobernada por Sueva germánica cristiana, entre el año 411 y 584, todavía observando ritos paganos, y dedicó mucha energía a corregir este estado de cosas. Sin embargo, como indican los concilios eclesiásticos celebrados en Toledo a finales del siglo VII, la adoración de ídolos y santuarios precristianos todavía se consideraba un problema. El concilio toledano en el año 693 ordenó que las ofrendas hechas a los árboles sagrados, manantiales y piedras debían ser llevadas a las iglesias locales, donde serían expuestas como superstición blasfema ante la gente. El primer paso en el proceso de conversión fue enviar misioneros al corazón de los territorios paganos, idealmente para vivir entre ellos. Sin embargo, si querían tener éxito, tenían que concentrarse en influir en las élites gobernantes. El motivo para que los gobernantes paganos se convirtieran eran sin duda tanto políticos como espirituales. Los éxitos en la batalla después de haber sufrido la conversión sin duda reforzaron la fe personal en la nueva religión. Los halagos y las seducciones ayudaron aún más al proceso. Por ejemplo, hay testimonios de que el Papa Bonifacio V enviaba cartas personales solicitando la renuncia al paganismo a algunos gobernantes y obsequiaban regalos como ropa bordada en oro fino, demostrando la riqueza de la generosidad cristiana. Una vez que un estado se volvió oficialmente cristiano, el siguiente paso importante fue el establecimiento de una presencia física permanente. Los impuestos y las rentas recaudados de los recién convertidos ayudaron a financiar la construcción de iglesias y monasterios. La acumulación posterior de tierras generó más y más riqueza. Es imposible dar cifras precisas del número de establecimientos religiosos cristianos primitivos creados en los primeros siglos de la Iglesia. En Egipto se han identificado entre 50 y 60 posibles sitios coptos, mientras que se han registrado 450 iglesias bizantinas en Palestina. Hacia el año 600
Ya existían en Italia alrededor de 100 monasterios y conventos y más de 200 en la Galia, principalmente a lo largo de la costa mediterránea. El éxito de la conversión fue mayor si los misioneros estaban emparentados étnicamente con los pueblos que intentaban convertir, y aún más crucial si conocían las lenguas que hablaban, teniendo en cuenta que muchas lenguas en Europa no tenían forma escrita. El logro duradero de Úlfila fue la traducción de la Biblia griega al gótico, que requirió la creación de un nuevo alfabeto. Una manera de romper los ritmos paganos rituales de una comunidad era obstruir el acto físico de su adoración. Hay ejemplos de grandes templos destruidos por las autoridades cristianas. En el año 402, por ejemplo, se obtuvo un decreto imperial para la destrucción de templos paganos en Gaza, entre ellos los dedicados a Hécate, Afrodita, Apolo y Zeus. La profanación y destrucción de ídolos e imágenes fue un acto dramático y teatral que demostró el poder del cristianismo sobre los viejos dioses. En el año 489, los monjes de Tabenesi destrozaron el culto a Isis de Menousti y quemaron muchas de las imágenes e ídolos que encontraron frente a la gente local. Los bosques sagrados y los árboles también eran un blanco fácil y no se salvaron de esta terrible persecución. Podemos observar cómo el cristianismo tuvo estrategias muy claras para intentar acabar con el paganismo, envíos de misioneros, influir en los emperadores y líderes políticos, mismos que bajo esta influencia decretaban códigos legales en contra de las prácticas paganas, casamientos entre líderes políticos en los reinados que favorecían la conversión cristiana, establecimiento de monasterios e iglesias para afianzar la presencia cristiana que lograban a través de la recaudación de impuestos, así como destruir los templos paganos y lugares sagrados de adoración, por mencionar algunas de las estrategias que se ocuparon para intentar acabar el paganismo.